Conectando todo, estructura de un PC. Esta es la última lección del tema 3. En las lecciones previas hemos estudiado detenidamente lo que es un procesador de un computador, así como los distintos elementos de memoria tanto interna como externa. Y en esta lección le vamos a dedicar a ver cómo se interconectan las distintas unidades. Todas las unidades de un PC o de un servidor tienen que comunicarse de alguna forma. Esto se hace mediante una tarjeta de circuitos impresos o PCB que, como vimos en el tema 1, lleva impresas las pistas conductoras para interconexión de los distintos elementos que componen el computador. Esta tarjeta la denominamos placa base y contiene ranuras y zócalos para insertar los componentes del computador, chips, pequeñas tarjetas, módulos de memoria, etc. Como ejemplo de placa base podemos citar una desarrollada por la empresa Intel y que pueden ver aquí en la figura. Pueden apreciarse distintas ranuras, por ejemplo estas tres para interconexión de módulos de memoria y zócalos, por ejemplo este para insertar el microprocesador, etc. Todos estos elementos se interconectan por medio de la placa base. Es como una tablilla de un material aislante rígido y lleva grabadas en la parte inferior o en capas internas pistas conductoras de la electricidad que interconectan los pines de los distintos circuitos y regletas de interconexión. Pero para analizar cómo se interconecta todo, tenemos que tener en cuenta que los dispositivos trabajan a distintas velocidades. Hay dispositivos muy diferentes, el procesador, la memoria, discos duros, impresoras, etc. Estos pueden tener distintos niveles lógicos, impedancias, forma física de conectores y así sucesivamente. Por otra parte, no puede haber comunicaciones simultáneas en un bus por parte de distintos dispositivos. Hay que tener en cuenta que un bus no es lo mismo que una carretera o autopistas de coches, donde puede haber simultáneamente gran cantidad de ellos. En un bus, en un instante dado, solo puede haber una señal concreta, ya que si no, se podrían producir cortocircuitos. También hay que tener en cuenta que si el procesador controla todas las intercomunicaciones, este va a tener un trabajo excesivo, aminorando considerablemente el tiempo que puede dedicar este para realizar auténticas tareas de procesamiento. Como vimos en la lección 1 del tema primero, los distintos elementos de un computador se interconectan por medio de buses, que son conjuntos de hilos o pistas conductoras en paralelo. Los buses transportan diferentes tipos de señales. Por una parte pueden transportar datos e instrucciones, muchas veces de forma bidireccional. Por otra parte transportan direcciones de memoria o de un puerto de un periférico. Y también contienen señales de control y de estado. Por ejemplo, señales de interrupciones, señales que indican las direcciones de transferencia de datos, señales que coordinan la temporización de eventos, etc. Podríamos conectar todo mediante un solo bus, el bus del sistema, como podemos ver en la siguiente figura. Por una parte tenemos el procesador, la memoria y distintos puertos de entrada-salida para los diferentes periféricos. Todos estos elementos se interconectan por un único bus denominado bus del sistema. Las ventajas de hacer este tipo de interconexión es que es una solución sencilla y muy económica. Presenta serios problemas, como es el de que todo el tráfico tiene que transitar por un único bus, de forma tal que las unidades más lentas ralentizan el funcionamiento del computador. Piénsese, por ejemplo, que este puerto de salida puede ser una impresora. Entonces el ritmo de impresión de la impresora, que es muy lento, ralentizará el funcionamiento de todo el computador. Un ejemplo de este esquema de interconexión lo constituye el Code 2 que hemos visto con detalle en lecciones previas. Para solucionar los problemas que presenta una estructura unibus, vamos a considerar a continuación 4 alternativas. La primera es la utilización de memorias intermedias, también denominadas buffer, la utilización de buses específicos, utilización de controladores de entrada-salida y utilización de controladores de acceso directo a memoria o DMA. Una memoria intermedia o buffer almacena la información durante la transferencia de información. Aquí, en esta figura, tenemos un esquema
de un controlador de periférico en el que hemos incluido un buffer. IP-B4 representa un puerto de entrada al procesador y OP-A7 representa un puerto de salida desde el punto de vista del procesador. Imagínense, por ejemplo, que el periférico es una impresora. Entonces, en lugar de ir dando el procesador uno a uno los caracteres según se van imprimiendo en la impresora, lo que hace es cargar toda la memoria intermedia, todo el buffer, con la información a imprimir, de forma tal que la impresora a su lenta velocidad va captando los caracteres a imprimir del buffer en lugar de ir captándolos del puerto de salida A7. De la misma manera, el periférico podría ser, por ejemplo, un disco magnético, en cuyo caso la información a grabar en el disco magnético se recibiría a través del puerto de salida A7 y la información leída del disco magnético se transferiría a partir del puerto de entrada B4. Tanto el puerto de salida como el puerto de entrada, en lugar de transferir la información directamente con el disco duro, la transferiría a través del buffer. El secuenciador del controlador lo que hace es monitorizar todas las operaciones que se realizan en el interior del periférico. La segunda solución que citamos para mejorar el comportamiento del sistema de interconexión de los distintos elementos del computador era la utilización de buses específicos. Aquí, por ejemplo, en esta figura hemos incluido un bus específico que conecta el procesador con la memoria. De esta forma se obtiene un mayor rendimiento en el funcionamiento del procesador. La tercera solución era la utilización de controladores de entrada-salida. Un controlador de entrada-salida es sencillamente un procesador, en la figura pueden ver dos, con memoria local especializados en controlar operaciones de transferencia de datos entre los periféricos conectados a él y el procesador. De tal manera que, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos dos periféricos y queremos hacer una transferencia de información entre uno y otro, no es necesario utilizar el bus del sistema, sino que todas las operaciones se pueden hacer a través del controlador. Las conexiones de los controladores con el bus del sistema tradicionalmente se los denomina canales. En esta figura también observamos que la CPU se interconecta directamente a la caché y es esta la que se interconecta al bus del sistema. La cuarta y última solución citada es la utilización de un controlador de acceso directo a memoria. Este tipo de circuitos son procesadores que permiten transferir datos entre memoria y un periférico mientras el procesador puede realizar otras tareas. En los esquemas que vimos anteriormente, por ejemplo, el que utiliza controladores de entrada-salida, para hacer una transferencia de un periférico, piénsese el periférico 00, que es un disco magnético, y la memoria, tiene que intervenir permanentemente la CPU. Concretamente, había que transferir el primer dato del disco a un registro del procesador y una vez que está en un registro del procesador, escribir en memoria. Y así sucesivamente. El segundo dato tendría que pasar por el bus del sistema al registro del procesador y del registro del procesador a memoria. Es decir, que para transferir un programa o un fichero de datos del disco duro a la memoria principal tendría que realizarse bajo el control permanente de la CPU. Con el controlador para acceso directo a memoria nos evitamos este problema. Aquí podemos ver que entre el bus al que están conectados los distintos controladores de entrada y salida y el bus del sistema, hemos incluido un bloque que representa el controlador DMA. En este caso, el procesador deposita en un puerto de entrada el DMA los detalles de la transferencia a realizar, cediendo el control del bus del sistema al controlador DMA. Entonces el controlador DMA va captando uno a uno los datos y los va transfiriendo a través del bus del sistema a la memoria principal, sin necesidad de que intervenga la CPU, que puede realizar otras tareas de procesamiento. Según vemos en este esquema, el computador tiene buses de distinta naturaleza, sin contar los internos a cada uno de los circuitos integrados del mismo. Tradicionalmente se considera una jerarquía de buses dentro del computador. Por una parte tenemos los buses internos a los circuitos integrados, por otra parte tenemos lo que se denomina bus frontal o delantero, que une el procesador con la memoria y el chipset. Este bus también se le denomina FSB. También tenemos los buses locales, que sirven para interconectar los elementos dentro de una placa de circuito impreso, dentro de una PCB.
Además, existen buses del panel posterior que sirven para conectar distintas placas de circuito impreso dentro de un mismo chasis. Así, un clúster de computadores puede tener distintas placas madres con distintos procesadores y estos se pueden interconectar en la parte posterior del chasis que los contiene. También tenemos buses de expansión para interconectar distintos subsistemas y, por último, buses de entradas-salidas que son para periféricos muy lentos. Y estos buses pueden ser de tipo serie o de tipo paralelo. Existen definiciones normalizadas o estandarizadas de buses que especifican cuestiones de la siguiente naturaleza: el nivel mecánico, el soporte de los buses o interfaces, el número de líneas que deben tener, tipos de conectores, dimensiones de las tarjetas de conexión, etc. Luego existe el nivel eléctrico, que nos indican los parámetros de la alimentación eléctrica, las impedancias, los niveles de las señales de tensión o de corriente, etc. El nivel lógico nos indica el número de señales, niveles de tensiones correspondientes al 0 y el 1 lógico, etc. Luego tenemos el nivel de temporización, que nos indica los intervalos de tiempo correspondientes a cuando son válidos los datos, las direcciones y señales de control. Y por último, tenemos los niveles de transferencia, que nos indican los protocolos de arbitraje, detección de errores, etc. En esta tabla pueden ver ejemplos de buses normalizados. En primer lugar, podemos citar el bus PC, ISA, PCXT, AT-Bus e ISA, que son los buses que utilizaban los primeros PCs compatibles con IBM. ISA son las abreviaturas de Industry Standard Architecture y fue utilizado en los primeros microprocesadores. Tanto el bus PC, ISA como PC XT eran buses de 8 bits. Posteriormente fue sustituido por el AT-Bus, que era de 16 bits, y por último por el estándar EISA, que ya es de 32 bits. Otro bus normalizado es el SCSI, del que a partir del año 1979 ha habido numerosas versiones. Inicialmente la velocidad de transferencia era de 5 MB por segundo y las últimas versiones llegan a 640 MB por segundo. Por otra parte, tenemos los buses locales o PCI, que surgieron a partir del año 1992 y de que también ha habido muchas versiones, siendo una de las últimas la PCI Express. Con ello se consiguen velocidades de transferencia entre 133 MB por segundo a 4,2 GB por segundo. Para discos magnéticos y otros periféricos, a partir de 1994 se desarrolló la normalización ATA o EID, existiendo como en los demás distintas versiones, alcanzando velocidades de transferencia de hasta 133 MB por segundo. Otra interfaz que requiere una alta velocidad y que está ideada para controladores gráficos es la AGP o AGP, que inicialmente era de 264 MB por segundo de velocidad de transferencia. Con el tiempo han ido surgiendo nuevas versiones en las que hay que multiplicar la velocidad de transferencia inicial por un factor n. En cuanto a buses serie, conviene destacar el FireWire, desarrollado en 1995 y que está diseñado para admitir velocidades de 80 megabits por segundo a 30 gigabits por segundo. Y por último, citamos la interfaz USB, que en la actualidad tiene una gran aceptación y de la que ha habido distintas versiones, con velocidades de transferencia de 1,5 megabits por segundo, 12 y 480 megabits por segundo. La utilización que puede darse a los distintos buses puede ser muy variada. En primer lugar, tenemos la interfaz AGP, que, como he comentado anteriormente, ha sido diseñada para adaptadores gráficos. El estándar PCI permite la interconexión de controladores EID, adaptadores PCI y controladores FireWire, siendo muy diversa la naturaleza de los dispositivos que se pueden interconectar a través de esta interfaz. El estándar ISA, que se utilizaba en los primeros PCs, también nos permite interconectar una gran diversidad de dispositivos. Por último, las unidades USB nos permiten interconectar teclados, cámaras digitales, escáneres, impresoras e incluso en las versiones actuales discos magnéticos, etc.
En la actualidad la interfaz USB es de las más utilizadas, dada su versatilidad y comodidad de uso. A continuación vamos a ver un ejemplo de un computador completo. Y para ello nada mejor que considerar un PC compatible. El esquema tradicional de un PC compatible de las décadas de los 90 y del 2000 es el siguiente. Por una parte tenemos el microprocesador. Este circuito incluye, aparte del procesador propiamente dicho, la unidad de coma flotante y caché. Por otra parte tenemos la memoria principal. El microprocesador puede conectarse a una caché externa y estos elementos se interconectaban por medio de un bus CPU memoria como se indica en la figura. Por otra parte tenemos el controlador gráfico con la pantalla que contiene una memoria y un acelerador. Vamos a incluir también un controlador SCSI al que se puede acoplar un disco magnético, una unidad DVD, un escáner, etc. Y por último, tenemos una serie de periféricos lentos que se interconectan por medio de un bus ISA. Todos estos elementos se pueden interconectar por medio de un bus local PCI. El bus local PCI se interconecta al bus CPU memoria por medio de un puente que contiene también el controlador DMA. El esquema de un PC actual es algo diferente al anterior, debido fundamentalmente a que los fabricantes de procesadores comercializan también unos circuitos que se llaman chipset y que contienen muchos de los elementos que he citado anteriormente para interconexión de distintos buses. El chipset es un conjunto de chips con la misma arquitectura del procesador y que sirven de puente entre este y la memoria y las entradas-salidas. Se consideran normalmente dos chipsets. Por una parte tenemos el puente norte que sirve de enlace entre la CPU y memoria y controla el acceso entre el procesador, la memoria y la tarjeta gráfica AGP o PCI Express y que contiene el controlador de DMA. Aquí vemos 4 módulos de memoria y por otra parte tenemos la tarjeta gráfica. Otros pines del chip norte sirven para interconectarse a la CPU y otros para el puente sur. El puente sur comunica el procesador a través del puerto norte con el resto de periféricos y tiene interfaces de tipo IDE, USB, SATA, PCI, LAN, etc. Frecuencias de funcionamiento. La placa base contiene los circuitos que generan los pulsos de reloj que sirven de referencia para el funcionamiento de todo el sistema. Estos circuitos se muestran aquí en la figura. El circuito de reloj contiene un cristal de cuarzo que estabiliza con gran precisión la frecuencia de reloj, frente a envejecimiento de los circuitos, cambios de temperatura, cambios en los niveles de tensión de alimentación de la placa madre, etc. La frecuencia de referencia también se denomina frecuencia FSB, pero el procesador funciona a una frecuencia mayor que la frecuencia de referencia, por lo que ésta se multiplica internamente por un factor determinado, denominado factor multiplicador del procesador. También los distintos buses pueden funcionar a frecuencias distintas de la frecuencia de referencia, siendo necesario multiplicarlos por un determinado factor menor que 1 en este caso. Así, por ejemplo, la tarjeta AGP puede funcionar a la mitad de la frecuencia de referencia o el bus PCI a 1/3 de dicha frecuencia de referencia. Una cuestión interesante es que el calor disipado por los circuitos integrados depende de la frecuencia de reloj. En algunos casos se puede ajustar esta frecuencia de reloj junto a la tensión de alimentación del procesador. Se puede hacer, por ejemplo, con un programa que se llama SetFSB. De esta forma podemos conseguir distintas velocidades reales de funcionamiento del procesador. Si nosotros, por ejemplo, hacemos funcionar al procesador a una frecuencia mayor que la recomendada por el fabricante, tenemos lo que se llama un overclocking. Y de esta forma nuestros programas se ejecutarán más rápidamente consumiendo menos tiempo. Pero podemos tener un peligro de sobrecalentamiento que puede destruir el circuito integrado tal y como observan en esta figura. Otra cuestión curiosa relacionada con lo anteriormente indicado es que los últimos procesadores de Intel, que contienen diversos núcleos, pueden utilizar una función que se llama Turbo Bus. Con ello la frecuencia de reloj
y por tanto el calor disipado se autorregula en función de los núcleos que estén funcionando, es decir, en función de la carga de trabajo. Cuando menos núcleos están funcionando, se puede dar a ellos mayor velocidad sin peligro de sobrecalentamiento. Para concluir esta lección vamos a ver un ejemplo concreto de computador. Contiene un procesador Intel Core i7-920, una memoria RAM de 6 GB, un disco duro de 1 TB, una unidad óptica regrabable de DVD y una tarjeta gráfica XFX NVIDIA GTS 250. La tarjeta gráfica que utiliza es la que ya hemos visto al inicio de esta lección y aquí ven un esquema completo de la configuración que tiene y las velocidades obtenibles en los distintos buses. Puede interconectarse 3 módulos de memoria a 8,5 GB por segundo. La tarjeta gráfica se conecta al bus PCI Express. El puerto norte que utiliza hace de interfaz entre el procesador y la tarjeta gráfica y el chipset SUR sirve de interfaz DMI, una interfaz directa a distintos periféricos de entrada-salida. En esta tabla tienen los distintos elementos del computador al que me he referido. El procesador se conecta al bus del procesador por medio de un zócalo específico del procesador, el chipset procesador memoria entrada-salida al zócalo del DMA, luego tenemos la memoria RAM, módulos de memoria DIMM, la tarjeta gráfica se conecta a una ranura PCI Express, el chipset de entrada-salida a un zócalo específico, etc. Aquí se indican los distintos elementos y la ranura concreta de la placa base a la que se interconecta. Resumen y conclusiones. En lecciones anteriores estudiamos el procesador, la memoria interna y memoria externa flash USB, discos magnéticos, ópticos, etc. La presente lección ha tratado de contestar a la pregunta ¿cómo se interconecta todo? La respuesta es mediante buses. Hay distintos tipos de buses, ya que los elementos a interconectar son muy diversos. Y se puede establecer una jerarquía de buses internos, frontal, locales, traseros y de entrada-salida. Los servidores y PCs se ensamblan utilizando como base una tarjeta de circuitos impresos que lleva grabadas las pistas conductoras, es decir, los buses para interconexión, así como los zócalos y regletas para insertar e interconectar los distintos componentes. Como ejemplo de computador, hemos descrito el esquema de la estructura de un PC e introducido el concepto de chipset. Y con esto concluimos esta lección, que es la última del tema 3, y esperamos que haya sido de su interés. Gracias por su atención.